Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llevamos 2 semanas sin saber nada de lo que pasa en el mundo de Bob Pop. Es hora de poner fin a esa anomalía diciendo: Bob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal estás? Pues ahora muy contento porque estoy aquí, pero claro, el lunes pasado también estaba aquí. Pero el lunes pasado lo podemos dar por bien empleado, dimitió Mazón. Ya, pero yo quería haberlo comentado. Ya, bueno, lo puedes comentar ahora, ¿eh? No, ya ha pasado mucho tiempo, ya la que estamos hablando es de que Vox quiere ahí mangonearlo todo y marcar agenda ultra, con lo cual esto yo prefiero no comentarlo porque me salen sarpullidos. Te sale sarpullido. Pues ahí está, ¿eh? La Comunitat Valenciana en manos de lo que la ultraderecha decida, porque es así de claro. Es así de claro. Y ¿sabes lo peor de todo? Que esta llegada a las instituciones de la ultraderecha está generando también un cambio de discurso donde se está colando de todo. Se están colando todo tipo de ultraísmos nazis y nos los estamos comiendo porque, oye, hay que respetar porque están en las instituciones. Sí, claro. Y además como el Partido Popular lo normaliza porque lo necesita, aunque pasa que vive, si has escuchado al abierto, en esa especie de esquizofrenia, ¿no? Que quiere tener a Vox en la oposición en Andalucía, pero quiere ir de la mano con Vox en Valencia. Un poco complicado todo, ¿eh? Yo exactamente lo digo, que este respeto institucional, después del libro del rey, no sé cómo lo seguimos teniendo. ¿Te lo has leído o has leído los extractos? He leído extractos y estoy con los pelos como escarpias. ¿Por qué de todo? Pues porque no tiene vergüenza ninguna. Ninguna. Y sobre todo, o sea, ya solo el hecho de hacer el libro ya me parece un disparate absoluto. O sea, ¿qué necesidad tienes? No será por dinero, Juan Carlos, pero... Dinero del que venganza. no habla mucho él en el libro. No. Bueno, claro. Cuando tú tienes el dinero, cuando estás sentado encima de él, no puedes hablar de él. A lo mejor daría pistas de cosas que todavía no conocemos. Mira, yo estoy tan flipado con todo esto pero mira, también estaba en las instituciones, era ¿cómo era? ¿El número 1 de los españoles? Sí, claro. Es que claro. eres para cagarte de encima directamente. Claro. Oye, una cosa, la semana pasada también tuvimos, bueno, yo creo que fue una buena noticia, que fue la elección del nuevo alcalde de Nueva York, de Zoran Mandani, sí. Un precandidato a la alcaldía de Barcelona. ¿Cómo lo vive esto? ¿Lo observas con interés? Con muchísima ilusión. Sí, esa noticia sí que te gustó. Esa noticia me encanta. De hecho, esa noticia a mí me hace pensar en invitarle a que venga a Barcelona y hacer pues un encuentro común y intercambiar ideas. Muy bien. Que yo le doy ideas para Nueva York, que sí, yo lo veo precioso. Vale. Y creo que quieres incorporar una minisección a tu sección, ¿no? Que la quieres titular La mirada de Bob Pop. Sí, Ángeles, porque yo estoy viendo como que se me está encasillando en la frivolidad. Y pero yo, ¿tú qué crees? ¿Que esto es como un campo de pruebas para después ya pasar al abierto? Yo me veo pasando al abierto, Ángeles, a la mesa de los mayores. Vale. ¿Y quieres inaugurar hoy esta minisección? Voy a inaugurar, sí, la mirada de Bob Pop, que es como la que hace la gente inteligente por las mañanas de su programa, pero yo un poco más tarde para los que no madrugan. Exacto. Claro. Y además tiene banda sonora, ¿no? Has elegido la banda sonora. También, sí. Mira. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva! Esta es la banda sonora de la nueva sección dentro de la sección de Bob Pop, que se titula La mirada de Bob Pop. Todas las ciudades ahora son Las Vegas. Pasamos Halloween y ya están colocadas las luces de Navidad. Tiene que haber siempre fiestas especiales, artistas invitadas, vedettes residentes y muchos neones. Las ciudades son discotecas de periferia que necesitan fiestas temáticas para llenarse y que la gente acuda a consumir y a embriagarse. Todas las ciudades son Las Vegas y quienes vivimos en ellas nos hemos convertido en figurantes y a las malas en la calderilla que el turismo ludópata y ansioso de nuevas experiencias mete en las máquinas tragaperras. Tal vez
ese sea su truco para acabar con el problema de la vivienda. Hacinarnos en el cajón de las monedas. Primera mirada de Bob Pop en su sección Cuenta con Bob. Bueno, pues ya está, ya has inaugurado. Si has inaugurado, tienes que tener toda la semana una mirada, ¿eh? Vale, luego pues no me vengas el lunes que viene. Ay, es que se me ha olvidado. yo me pongo a Ay, buscarla. es que no tengo tema. Pero no, escucha, ¿eh? a Esto es un esta compromiso. hora, vale, ¿a esta hora o quitamos alguno de los de la mañana? De momento vamos a foguearnos en esta hora. Vale, pero que conste que yo la haga la he hecho en directo, que tiene mucho más mérito. Sí. Vamos a foguearnos en esta hora en directo. Vale. Mientras tanto, 900-100-800 para que ustedes llamen y respondan. Primero, que le preguntan cualquier duda, cualquier problema que tengan a Bob, pero también para que le den respuesta a las cuestiones que él propone en su sección, en el resto de la sección, porque la mirada es una parte y ahora ya llega el resto de la sección. Vamos con la pregunta a los oyentes de hoy, Bob. Pues mira, tiene mucho que ver con mi mirada y ya es Navidad, o sea, ya está todo iluminado, los escaparates, todos los anuncios, la muerte caracolera. Entonces, un año más me hago la misma pregunta. ¿Me sigo resistiendo a la Navidad o me abandono a ella? O sea, o te resistes o te entregas del todo, porque tú crees que no hay término medio. No hay término medio porque al final, si te quedas ahí como en una situación tibia, al final te arrepientes de no haberla gozado locamente y al tiempo de haber estado como que sí, pero que no. Entonces la Navidad es o para ser el Grinch o para ser tu tía Conchita con el gorro de papel y el matasuegras. Vale, y no sabes qué hacer todavía, ¿vale? Pues no, necesito ayuda. Vale, entregarse también es cantar el burrito sabanero, ¿lo sabes? Pero por supuesto, vamos a ver, eso es de primero de Navidad. Y Mariah Carey. Y Mariah Carey, que por cierto, hablando también de mi mirada, Mariah Carey cada día es más anuncio de Halloween y menos de Navidad. Vale, tiene que cambiar ella, no de sección, ella tiene que cambiar de temporada, de festividad. Por favor, de sí. festividad. Venga, 900-100-800 con la pregunta que les plantea Bob esta mañana. ¿Qué hace con la Navidad? ¿Se resiste o se entrega del todo a ella? 900-100-800. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hola mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Estamos en Cuenta con Bob y hemos pedido que nos llamen al 900-100-800 para intentar dilucidar el siguiente dilema. Ante la Navidad, ¿nos entregamos o nos resistimos? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Están preparados para echarse allá en brazos de Papá Noel o este año no se piensan dejar seducir por las luces, por el consumismo o esos buenos sentimientos que luego no lo son tanto? 900-100-800. Bob les plantea ¿qué hace con la Navidad? ¿Se resiste o se entrega? Porque yo te preguntaba, Bob, si hay un término medio. Bueno, un término medio a lo mejor puede ser celebrarlo tú con maridito, el 25 de diciembre, el día de la comida de Navidad y poquito más. Sí, eso sería lo que a mí me encantaría. Lo que pasa es que es inevitable que surjan tentaciones alrededor y que digas, bueno, pues mira, se han organizado esto, su San Esteban, Claro. pues mira, no, pero fin de año, ¿cómo nos vamos a quedar solos? Y al final te vas ligando y dices, si el día de Reyes habrá que hacer algo. Y acabas haciendo un roscón casero en tu horno. Vale. O sea, a eso me refiero, a que de repente entras en una espiral de la que si no hubieras metido ni un dedito del pie, no estarías en peligro de estar allí. Porque si metes un dedito del pie, ya te vas. Oh. Ya te entregas del todo. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los oyentes, si resistirse o entregarse ya del todo a la Navidad. María José desde Sevilla, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, María José? Cuéntanos. Pues yo que ya estoy entregada Ya. a la altura que estamos. Hoy estamos Comido. a 10 de noviembre, tú ya estás entregada a la Navidad. Hombre, yo cuando ponen el turrón de su chat, de su marca, Sí, sí. ya me he comido una tableta. Entonces ya estoy entregada, claro. Pero, ¿ya has sacado la caja con los adornos? Mira, no lo saco porque soy la única de mi familia entregada, que es el problema que tengo yo desde hace muchos años. Esto me interesa mucho. ¿Cuántos miembros familiares sois? Nosotros somos 5. Y tú eres la única super La pro única, navideña. la madre.
La los Mariah hijos, ni Carey nada. de tu casa. Pero Sí, por supuesto. déjame que te diga una cosa que seguro que María José me va a dar la razón. Al final, todos quieren celebrar y todos se entregan, pero nadie quiere pasar por lo que esto supone en cuanto a preparaciones, ¿sí o no? Claro, pero el camino ya es Navidad, porque nosotros ponemos el árbol el día 7, por fuerza. El árbol de Navidad y todos los adornos navideños de toda la casa. Todo, Ajá. obligo a que todo el mundo se ponga un gorro de Papá Noel, Madre mía. cosa que no quieren, pero se lo ponen, y empezamos por la mañana a tomar anís. Bueno, claro. Es que, y entonces yo ya estoy buscando las cajas, acercándola cada vez más al salón, saco algo y lo dejo por ahí encima. Oh. para que la- Sí, Tú vas tengo mandando, ahora vas mismo- mandando señales. Sí, por supuesto. O sea que en A realidad ver eres si como le una, entra el espíritu navideño al resto, que es que me cuesta muchísimo. eres como una pequeña trampa, una planta trepadora navideña que se va colando, un acebo que va haciendo que la casa se convierta en el hogar de Papá Noel. Claro. Todos los años me enfado un poco y digo, el año que viene no va a haber Navidad, pero es que Y, yo no, y es no, que no quiero. puede ser. Es que yo quiero, claro. Dime Pues una me cosa, encanta. ¿tu familia ya después se acaba entregando? Hombre, ya mi pareja se pone el gorro y después de la primera copita de anís, ya, por supuesto, ya cantamos, ponemos villancicos. Pues ya está. Y ya está. Pues y ya ya está. está. Los niños cuando ponen 3 bolas ya se han cansado. Yo me tengo que ir, yo voy para allá. Qué bonito, mamá. Y me quedo yo sola con mi gorro de Navidad, mi pareja bebiendo anís y yo colocando todas las bolas del árbol Guau. contenta. Me parece. Tengo Me parece un planazo. solo una pregunta. ¿Os Sí. metéis en la cama con el gorro de Navidad? ¿Alguna vez ha pasado? ¿Ha habido Voy a ver. una pregunta? ¿Ha habido algún coito navideño con gorro? Bob, Por favor, porque tengo el body a juego, claro que sí. Bueno, es que claro, yo sabía que aquí había temazo, Ángels. tú ya sabías dónde ibas. Yo sabía dónde Claro. iba, Pero es que Ángels. yo no entiendo a las personas que no les gusta la Navidad. O sea, dulces, Es que- jaleo, chocolate. La gente te saluda, los que nunca te saludan. Ya. A mí es que me encanta, la verdad. Pues María José, entregada a la Navidad. Muchísimas Totalmente. gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Hasta luego. Qué maravilla. Pero piensa que si te entregas, tienes que pasar por el gorro y por, Y la y lencería. y por la lencería, ¿eh? Tú mismo. Fíjate la Navidad como fetiche. Pues mira, Es que ya sí que es fuerte, eso Ángels. ya es. Bueno, que sepas que hay un género porno que es de Navidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Vale, yo investigo mucho sobre esto. vale. Fran, desde Alicante, muy buenos días. ¡Feliz Navidad! No puede ¡Feliz ser. Navidad, Bob! ¡Feliz Fran, te quiero Navidad! matar ahora mismo. ¿Quién es Fran? No, mira, ya te voy a decir una cosa. María José me cae fatal. A mí no me dice el teléfono de esa señora. ¿Por qué? Porque le gusta la Navidad. La Navidad no Ay, tú te eres un entregas a Grinch. ella. ¿Y tú eres un Grinch? Bueno, yo soy un... Bueno, ahora hablamos. La Navidad te ocupa. No, tú no te entregas. Es como si fuera una batalla perdida de entrada. O sea, tú sales a la calle y entonces viene la Navidad y yo qué sé, pues en vez de echarte un polvo, pues te invade. Te invade. Vale. Luego, en Es principio... un alien. La Navidad es un alien. ¿Una qué? Un alien. Una red. Alien. Un como el de la alien, un alien. película. Un alien. Sí, Que sí, se va sí, colando sí, por sí, las sí. rendijas, por debajo Sí, de la sí, sí, puerta, sí, por la sí, ventana abierta. Eso es Además, la Navidad. Un alien lleno de caspa. Porque además hay algo más casposo que la Navidad. O sea, los villancicos son horrorosos. La Jo. próxima vez que me encuentre a Rafael con el tamborilero, soy capaz de asesinarle. No, porque está Esto muy todo delicado. ¡Ay, qué horror! Bueno, pobrecillo, además. Y entonces que a mí me gusta dime una Rafael. cosa, Fran, ¿tú qué haces? En la Navidad, ¿qué haces? Ser normal... bueno, a ver, no A ver, es que Fran. es que no puede ser normal, Bob. No puede ser normal. Es que en Navidad... Es que yo me acuerdo de Ayuso cuando decía, ay, no se puede ser todo el día el orgullo gay. ¿Perdona? El día, en cuanto acaban los santos, ya empieza la Navidad. Ya hasta Claro. el día 7 de enero no acaba la Navidad. Y no te puedes ir a ningún lado porque la Navidad está ahí. Que si A ver, lucecitas y tal. a ver, Bob, ver. ¿qué le dices a Fran? Fran, varias cosas. A ver, lo de ser normal, yo no creo que en tu caso sea algo que manejes con soltura en el día a día. O sea que tampoco te esfuerces en la vida. Por otro lado, compañero, vete a Marrakech. Por ejemplo. Yo lo he hecho varios años cuando yo me resistía de verdad a la Navidad, cuando yo no me entregaba subrepticiamente, y es que allí ni te enteras de la Navidad.
¿Tú dónde vives, Fran? A ver, Fran, ¿dónde vives tú? Soy peluquero ¿Dónde dónde vives? en Alicante. En Alicante. Vale. Entonces encima trabajo más, es que yo no me puedo Ya. ir a Marrakech. Y luego además cuando trabajas con gente están las preguntas. Ay, ¿y cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Qué vas a poner de cena? Digo, yo no lo sé todavía, a lo mejor una tortilla. Y entonces, ¡ay, qué pena! Esa pena que la gente te dice. Yo digo, ¿cómo vas a pasar el día de Nochebuena? Digo, mejor que tú. Con mi marido en mi casa más a gusto que un arbusto. Pero, no tengo que aguantar a coñados. pero a lo mejor la resistencia, o sea, si es que al final, si te dedicas a tener que atender a la gente que se quiera arreglar, Claro. es que al final yo creo que es mejor entregarse. Fran, yo me entregaría porque esa resistencia tuya al final te va a convertir en una persona muy dura con el mundo. Entonces, entrégate porque yo además creo que tú tienes madera de gnomo de la Navidad. Vale, pues Frank, que él te intentaba convencer a ti para que no te entregaras, tú le No. estás convenciendo a él para que se entregue. Que se entregue porque no puede vivir así. Vale. Susana desde Málaga, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Tú te entregas a la Navidad o te resistes a la Navidad? No, yo me entrego a la Navidad, pero me resisto a que me digan cómo me tengo que entregar y cuándo me tengo que entregar. Ah, Porque lo que a mí me parece, me toca mucho las narices. A ver, en mi casa la Navidad de toda la vida empieza en el puente de diciembre. Sí. Con la cosa de que ahí pues tienes tus días libres, pues adornas y ya empiezas y te vas entonando y a partir de ahí ya todo el mes. bueno, Ahora, una lo que cosa, yo ¿eh? Dime. Perdóname que te interrumpa, pero Claro. esto es nuevo. En mi casa la Navidad empezaba el día de la lotería. Bueno, ahí poníamos es el más, árbol. antes sí. Había Sí, la es frase, verdad, bueno. había la frase Claro. mítica de Iñaki Gabilondo, el día 22 es el pórtico de la Navidad. Claro. ¿Sí, sí? Es verdad, Sí, es sí, verdad, sí. tienes razón. Pero es lo que te digo, yo creo que esto es una cosa, a ver, que cada uno la vive como le da la gana. Entonces, yo, para empezar, soy atea, o sea que ya estoy viviendo la Navidad a mi modo. Pero, vale, pues nosotros decidimos, a lo mejor por un sentido más práctico, empezar ese puente, que estamos todos juntos y podemos adornar todos juntos. Ahora, lo que yo no veo normal, y lo hemos normalizado, es que tú vayas a un supermercado y te encuentres los caramelos de calavera al lado de un Papá Noel de chocolate. Claro. Y, Es y que todo por se el camino junta ya. Claro, y que por el camino que vamos, o sea, yo vivo en Málaga, que aquí ya mismo en la verbena hasta de luces del centro me las ponen con las sombrillas en la playa. No, Ya. yo voy a empezar la Navidad cuando a mí de toda la vida me ha pedido el cuerpo, porque además yo creo que esa espera, ese tener que llegar a ese momento, y si lo vas alargando, eso te aporta. Te vas acumulando esa emoción, el hype, que dicen mis hijos. El hype, sí. El hype, ¿vale? El hype de la Navidad, pues es un plus, ¿vale? Las cosas en su momento valen más. Y también es un problema, porque si tienes chicos que están en la calle y todos sus amigos están ya hartos de turrón en octubre y lo ven por todos lados, frenarlos cuesta. Claro. Claro. Totalmente de Claro. acuerdo. Vale, entonces Claro. estamos por entregarnos, en tu caso, Nuria, Susana, estamos por entregarnos a la Navidad, pero en su momento. En su momento Vale. y a tu manera. También, no como Es- decía la anterior, no te tienes que llevar por la vorágine de todo. A mí me gusta mucho lo de estas comidas con gente que a lo mejor normalmente no vas y te gusta estar y ese reencuentro, esas ganas que tú sabes que en el fondo es todo postureo por parte de mucha gente, de que bien, Ya. que todos nos queremos, pero nos hace falta un poquito de buen rollo. Pues dejarte llevar por eso y luego pues por otras cosas a lo mejor no, por tener que comprar todo lo que salga en el catálogo del Corte Inglés, pues nene, no. Pues Cada uno que elija. a mí esta manera de entregarse la Navidad, A mí- Bob, mira que te digo que a mí me gusta, ¿eh? Yo soy muy del equipo de Susana Yo y además también. me gusta porque ha cambiado, ha introducido un concepto en el que yo no había pensado y es la Navidad intensiva en vez de extensiva. No, me parece muy bien. Me parece bien. Vale, pues Susana, Pues nada, os de lo momento cedo. compramos tu modelo. Seguimos tu ejemplo. Muchísimas Os lo gracias. regalo, no hace falta que lo compréis. Gracias, querida. Un beso. Claro, Un beso. es verdad, porque puedes entregarte, pero los días que toca y... Claro. Sí, pues yo creo que hay que seguir a Susana. Sí, Nuria- yo me he dado cuenta de que además lo de ser el Grinch de la Navidad al final nos hace antipáticos Sí. y eso no es bonito. Sí, no, eso yo creo que tampoco. Lo que pasa que sí, que puedes decir que no a ciertas cosas, marcar tú los tiempos, bueno, eso es un buen sistema. Nuria, desde Miranda de Ebro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿a ti te gusta la Navidad o no te gusta la Navidad? Pues no me gusta la Navidad y además me va gustando cada vez menos. Y tengo que reconocer que me estoy volviendo un poco Grinch, eso que decíais que, Sí. que no hay que ser Grinch, pues me estoy volviendo cada vez más Grinch. ¿Por qué? Porque además ante el dilema que presenta Bob de o te entregas o te resistes,
pero ¿cómo te resistes? Si es que es imposible. Ya. Estás rodeada, estás imbuida. Los turrones los tienes en el supermercado en octubre, empiezan las luces, te ponen los villancicos de fondo mientras estás comprando, es todo los precios suben, parece que tienes que cenar cordero y marisco en Nochebuena porque si no, no es Nochebuena. Es que es un empuje hacia un sitio donde no quieres ir, pero depende de las circunstancias, no puedes salir de ahí, es una rueda que te envuelve y de la que no puedes escapar. Ya, a mí entiendo perfectamente, Nuria, pero yo lo que decidí un año fue abandonarme, es decir, disfrutar de todo lo que se organizaba y planteármelo como, mira, es que no puedo pelear contra ello, con lo cual voy a sacarle lo bueno. Claro. Y hacerlo un poco a mi medida, como también decía Susana, es decir, mi familia elegida, los eventos a los que íbamos, pues a lo mejor en vez de ir a cantar villancicos íbamos al teatro, pero como hacer una Navidad también, ya que te la imponen a tu medida. Es que un poco. yo creo que hemos empezado planteando como que si no hubiera término medio, ¿no? Entre resistirse o entregarse, pero yo creo que se puede entregar si te entregas a tu manera, ¿no? Adaptándola. Sí. Porque yo sí pienso que todos aquellos que no les gusta la Navidad sí que termina siendo una postura un poco antipática. No, incluso para uno mismo. Sí. Tiene que ser muy duro. Claro, porque O sea, antes, si no te gustaba la Navidad, con una semana y media pasabas. Pero es que ahora, si no te Claro. gusta la Navidad, estás de mal humor desde el Un mes de mes. octubre. No más, Claro. desde el mes de octubre. O sea, no compensa. no compensa. Entonces yo aconsejo a los oyentes y a las oyentes que se abandonen y que además, sobre todo, elijan un buen timonel de sus Navidades. Hay gente que es buenísima entregándose a la Navidad y ayudándole uno a entregarse. que podríamos encontrar el papel, que no es un mal trabajo, coach de la Navidad. Bueno, me encanta eso. ¿Te gusta? Va, seguro que la SER hace un podcast de esto. Vale. Mira, ya tenemos a Susana, que será la primera que va a participar. Me encanta, sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Un viene. beso. Ángeles. Adiós. Besos, adiós. Come down to earth and save us all. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Yo creo que al final, cuando tú llegas al estrellato en cualquier ámbito de la vida, necesitas gente alrededor que te lleve la contraria. Que en un día como hoy alguien se siente con Lamine Yamal y decir, bueno, ¿qué ganas tú diciendo tonterías? Y a Vinicius lo mismo, que alguien le coja hoy a la mañana en Valdebebas, le lleve a una esquina, le ponga sus imágenes y le diga, esto es lo que quieres ser. Y eso es difícil a veces cuando esa persona te puede cesar. Esto le ha pasado a todos los entrenadores que han tenido una estrella, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día con los planteles tan grandes, pues igual no es el primer entrenador, igual no es Xabi Alonso el que tiene que tener la conversación con Vinicius, o no es Flick el que tiene que tener Pero sí se lo tienen que decir a los dos. Bueno, yo es que me he levantado esta mañana y lo primero que he hecho es pedirle a Lamine que organice la mayor fiesta de Halloween que nuestros ojos hayan visto Eres jamás. lo peor, Rafa. Así que no Tú voy a no eres la contradecirme- persona no voy a indicada para estar en el contradecirme entorno de Lamine Yamal. Tú no. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados. Después de llamar al orden a las estrellas de la dupla, sobre todo al díscolo Cabeleira, que sigue con los brazos en alto en la señal de victoria porque está satisfecho de las recomendaciones que le da a Lamine Yamal. Bueno, nos encontramos aquí un nuevo lunes con el ánimo de repasar la actualidad futbolística y la otra, la de las cosas de la vida. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Soy muy de la frase aquella mítica del Fari de dejad a los chicos que camelen, ¿no? Un Bueno, poquito. como no lo hizo mal ayer, ¿no? No, está volviendo a ¿Tú ponerse. crees que se está poniendo otra vez en Se está en poniendo órbita? ¿Alguien bien le ha dicho en algo? forma. ¿Alguien que no seas tú le ha dicho algo? O una de dos, o le ha hecho caso a Galder o me ha hecho caso a mí. Pero una de las dos cuestiones está funcionando. Galder Reguera, buenos días. Hola, ¿A buenos quién días. crees que ha hecho caso Lamine Yamal? Ay, no lo sé, espero que a Rafa. Bueno, en cualquier caso, ayer buen resultado. Muy buen resultado. Fue un partido muy, muy chulo para mí como gallego porque sentí las dos Galicias que yo más llevo dentro, las sentí muy representadas, que fue una primera parte de verbena total, aquello fue un auténtico correcalles divertidísimo, y una segunda que me retrotrajo al tema de los velatorios, de los tanatorios. ¿Por qué? A esa seriedad
absoluta, pero mezclada con un poco de socialización que es tan propio de los pueblos gallegos. Porque había silencio absoluto. Porque fue capaz de bajarle las revoluciones al partido y llevarlo al punto que le convenía al equipo. Fue otra vez este Barça que veíamos el año pasado, que era capaz de prácticamente terminar los partidos mucho antes de jugarlos, sí. Bueno, no te vengas muy arriba tampoco. No. ¿Vale? No. Victoria ajustadísima este fin de semana del Atlético al Oviedo con gol de Nico Williams. Galder, ¿en San Mamés se siente una dependencia muy grande del pequeño de los Williams? No lo sé, no diría tanto como dependencia de Nico, que sí es cierto que es un jugador que tiene esa capacidad para resolver partidos que están trabados, ¿no? Cuando parece que nada funciona, pues un destello de talento de Nico parece que te lo solventa, pero sí es cierto que nos está costando este año, ¿eh? Ayer volvimos a sufrimos mucho. Un amigo a la salida del estadio me dijo: esto del fútbol nos va a matar. Fue como la certificación de que no fue un partido agradable. Y era fundamental ganar, entonces ayer yo creo que lo que más sentimos fue alivio. Fíjate si fue traumático ayer el partido, un tanto traumático para los aficionados del Atleti, que yo me enteré de que hicieron una rabona, algún jugador del Atleti hizo una rabona, Galder. Sí. Eso para vosotros debe ser como el anticristo casi, ¿no? No, se permite a unos pocos. A Nico y alguno más. Se llama Selton. Una rabona en San Mamés, ¿eh? Es un chico de 18 años con un talento desbordante y es de San Miguel de Basauri, en mi pueblo, tío. Rafa, esto es para celebrar. Bueno, he visto que en algún partido de categoría... Pero un momento, ¿se indignó la afición? Bueno, no, en Twitter he visto alguna reacción, incluso ¿Sí? en Carrusel... Vaquero protestó. Y Turralde y alguno más, yo creo que torcieron un poco el morro, ¿eh? Sí. Bueno, pero Vaquero es de la Real. La semana pasada, Carlos Mazón y su dimisión fueron la dupla que nos permitió abrir la palabra en este programa. Así que antes de ir al tema de este lunes, yo quería preguntar por las explicaciones de Vinicius pidiendo perdón a sus compañeros en el vestuario y a la afición. En redes sociales pidió perdón a todos, menos a Xabi Alonso, quien a pesar de ello daba el asunto por cerrado. Para mí fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad. Él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar. Y para mí lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición, al club. Y para mí yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema. ¿Hay caso Vinicius abierto o ya se ha cerrado, Galder? Uy, no lo sé. Yo soy de la teoría de que la disciplina en el vestuario la tiene que imponer el grupo. Generalmente los capitanes. O sea, el entrenador está para otra cosa, no es el que tiene que llamar al orden, al comportamiento a un jugador. Ahí es el grupo el que tiene que funcionar. Pero también, en estos tiempos en los que hay 80 jefes de prensa por cada jugador, que no estuviera el entrenador en el texto, cuesta pensar que fuera un desliz y es algo que es muy feo. Entonces no lo sé, yo creo que depende de él, de si mete goles, si no mete goles, porque a los que meten goles generalmente se les perdona todo y luego pues Xavi ahí pues tiene que tener una cierta distancia de no meterse mucho en esos fregados porque no va a ganar. Bueno, yo creo que también en la explicación que da Xavi podemos entender un poco cómo funciona ese vestuario y cómo funciona sobre todo Vinicius, ¿no? Que, como explica Xavi, es un chico que debe hablar mucho desde el corazón y normalmente para hablar conviene que antes esas palabras pasen un poquito por la cabeza. Sí. ¿Tú crees que es equiparable lo que pasa en el Madrid con Vinicius a lo que pasa en el Barça con Lamine Yamal? ¿No es comparable? No abramos esa ventana. ¿Pero no es comparable? No. Yo creo que de momento todavía no. Yo creo que todavía no hemos visto comportamientos de Lamine a ese nivel, ni con sus compañeros, ni con el público, ni con los rivales, ni nada por el estilo. Lo de Lamine tiene mucho que ver con esta fama repentina, ficticia que ha cosechado y con una cierta sospecha que tenemos de que a él no le disgusta el tema este de verse siempre en el foco, incluso más allá de lo deportivo, ¿no? En prensa por ejemplo, en prensa de otro tipo. Pero yo creo que su comportamiento, al menos de momento, dista mucho del de Vinicius. Venga, vamos al tema del día, porque el derbi madrileño disputado ayer por la tarde en Vallecas entre el Rayo y el Real Madrid. Contento, el punto, cuando ves que el partido está en el alambre, que se te puede escapar, bueno, al final hay que saborearlo. El partido ha sido
meritorio de todos los jugadores, la gente creo que está satisfecha, así que bueno, buen cierre de ciclo. Nos ha hecho pensar en otros derbis de equipos o selecciones nacionales que tienen lugar en diferentes puntos del planeta. Seguramente todos los fines de semana, por aquí por allá, siempre seguro que hay un derbi en juego. De hecho, hace solo 7 días, ¿no, Galder? Teníais el gran derbi vasco, el Real Sociedad Athletic, un derbi que tiene la peculiaridad de ser extrañamente civilizado. Sí, fuera del campo, entonces, que dentro no nos tratan muy bien. Sí, a mí me gusta, yo lo reivindico mucho porque me parece que es como deberían de ser las rivalidades futbolísticas, es decir, un hermanamiento afuera, oye, que esto es un juego y lo único que nos separa realmente son las camisetas, y luego dentro del estadio pues un poco hostil a ojos ajenos, porque yo creo que el juego lo bonito es que sea hostil ahí dentro. Tengo que decir que yo lo pasé muy mal, porque fue un correcalles y perdimos en el último minuto y una amiga me mandó un gif que ponía bello como un gol en el último minuto, ¿sabes? Seivela, ¿no? Que decía el meme, la pintada aquella en Italia. Sí. Mira, la rivalidad en los derbis nos ha venido a la cabeza aquella maravillosa anécdota que nos contó en la dupla el escritor mexicano Juan Villoro cuando se subió a un taxi en Buenos Aires y un taxista le dijo esto. Bueno, es que me reconoció por mi acento y me dijo, a mí me han dicho que un equivalente a un hincha de Boca y un hincha de River se pueden sentar juntos sin matarse. Y a mí me pareció que estaba elogiando el pacifismo mexicano. Yo dije, bueno, sí, podemos ir con las familias y no hay problema. Entonces él se quedó pensando y me dijo de manera inolvidable, dice, pero qué degenerados. Le pareció espantoso, ¿no? Claro, yo no sé si nos hemos equivocado, Rafa, al asociar el odio y el resentimiento entre las distintas aficiones como un mejor derbi. O sea, si hay bronca, el derbi es mejor. Por supuesto, esta especie de enaltecimiento del odio yo creo que siempre es un error. Pero hay una parte, yo creo que siempre hay una parte de folclórico también en este odio, ¿no? Al final el odio no es tan real, el odio está muy focalizado en círculos muy pequeños de las aficiones, normalmente en esos fondos ultras, que además suelen tener intereses que muchas veces no van con los del club ni con los del resto de aficionados, pero está bien esta especie de odio fingido, ¿no? No nos odiamos de verdad, pero fingimos que sí nos odiamos, porque si no, entonces ¿qué nos quedaría de los derbis? ¿En qué se diferenciarían de cualquier otro partido? Ya, no sé, Galder, si piensas tú eso. Sí, más o menos estoy con él. Yo creo que a veces le damos demasiado peso a esta banda de imbéciles que queda para pegarse, que si no tuvieran el fútbol tendrían otra excusa y se pegan por eso como podían pegarse por otra cosa. Y luego también que no sabemos quitarle hierro. O sea, es cierto que, mira, el otro día nosotros perdimos en Donosti 3-2, un disgusto, yo estaba amargado, pero me duró un rato esa amargura, no la llevo a la vida, no entro, no sé. Y sí es cierto que a veces equivocamos eso, de repente salen imágenes, pues eso, de peleas en la calle. Y hacemos esa regla 3 falsa de decir, no, es que lo que se juega adentro es muy importante. Y no es verdad. Y después también tenemos yo creo que deberíamos echar un ojo hacia dónde está yendo cierto periodismo deportivo, ¿no? Porque tengo la sensación de que en vez de abogar por esto que está diciendo Galder, estamos abogando precisamente por todo lo contrario, por ultrasurizar sería, ¿no? Ultrasurizar un poco demasiado el fútbol, ¿no? Sí. ¿Se puede explicar un país, Galder, o una ciudad a partir de los derbis que se juegan? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que si tú ves cómo funcionan la red de rivalidades dentro de un país, te puede entender un poco, te puede ayudar a entender un poco la sociopolítica, ¿no? No es casual que en España, que es un país históricamente centralista, el gran partido del año sea el partido de la capital, el Real Madrid, contra un club que ilustra un poco lo que es la periferia, ¿no? Que es el Barcelona. Que ese mismo patrón se repite en Francia, con el Olympique de Marsella frente al Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain lo fundaron antes de ayer, yo creo que es más joven que Rafa incluso, ¿no? Y tú vas luego a Inglaterra y sin embargo los derbis son locales, son muy muy fuertes, pero son locales, o lo mismo se repite en Italia, y a grandes rasgos yo creo que sí, que perfectamente. De España, ¿con cuál os quedáis con el derbi que se juega en España? No sé si el Betis-Sevilla. ¿Cuál es el derbi para vosotros? Iba a decir que a mí me gusta el derbi dos Artistiñas, que es este que juega en Galicia, escritores y periodistas cuando les toca enfrentarse al Depor y al Celta, pero a mí me gusta mucho el derbi vasco. Es que creo que así deben de ser todos los derbis, lo que decía antes Galder, con dureza dentro del campo, pero con saber estar y con entendimiento y con hermanamiento fuera de él. Y si no fuera el derbi vasco, Galder, ¿tú con cuál te quedarías?
Pues el Betis-Sevilla sí, me gusta mucho. Yo la semana pasada estuve en Sevilla y es algo como que permea a toda la sociedad. Hables con quien hables ahí, hay un momento que sale y hay una gracia especial para contarlo, y harían bien en la ciudad en entenderlo como un patrimonio de la ciudad. Y me gusta mucho el Oviedo Sporting. También me flipa cómo se odian, es una cosa fascinante. Yo ayer era un niño, que hubo mucha gente del Oviedo, ayer vino, un niño le preguntaba, bueno, tú aparte del Oviedo, ¿de qué equipo eres? Y me dice, del que juega contra el Sporting. Era un niño de 7 años. Hay un derbi que a mí también me gusta mucho, claro, ¿cómo no me va a gustar? Que es el derbi más local del mundo, que es el derbi de mi pueblo contra el pueblo de al lado. Y yo recuerdo cuando era pequeño y el señor Serafín todavía trabajaba con aquel vehículo que tenía equipado con altavoces por el que anunciaba todas las cosas posibles y por haber en el pueblo. Cuando había derbi decía, esta tarde en el Campo da Seca, derbi de máxima rivalidad entre Sociedad Cultural Deportiva Campelo, Sociedad Cultural Deportiva Campaño. Habrá pelea, como de costumbre. Y lo decía por los altavoces. Era muy bueno aquello. Oye, ahora que has dicho lo del Oviedo, que el otro día lo contamos, que el nuevo alcalde de Nueva York es accionista del Oviedo. Una acción compró una acción, bueno, no sé si la habrá vendido, pero en su momento compró una acción del Oviedo. Y se lo contó en Twitter a Sid Lowe, nuestro invitado del otro día. Sí. Mira, hace una semana, en plena competición de Copa del Rey, se dio un derbi que es un poco distinto. En este caso no es entre equipos, es un derbi entre dos hermanos que juegan en equipos diferentes. Los hermanos Mayoral, el famoso Borja, jugador del Getafe, y su hermano Cristian en el modesto Inter de Valdemoro. Kitty Mayoral, que tiene la camiseta de su hermano del Getafe y que está en Carrusel. Hola Kitty, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, han sido 11 goles, pero supongo que te quedas con esos 30 minutos aproximadamente que has jugado contra tu hermano, ¿no? Sí, al final el resultado es lo de menos. Me quedo con haber podido coincidir con él en el campo. Para mí era un partido súper especial y bueno, al final eso, coincidir con él ha sido lo mejor. Un partido que terminó 0-11 a favor del Getafe, pero que facilitó que los dos hermanos en equipos contrarios pudieran enfrentarse. Y estas son, Galder, las cosas que solo es capaz de darnos la Copa del Rey. Sí, qué pasada, qué chulada. Sí, tan historia, bonito. ¿verdad? Sí. Además, por la mañana o el día anterior preguntaron a los entrenadores y dijeron que los iban a poner a los dos para que jugaran ese rato uno frente al otro. Esto me parece muy bonito. Sí, es que son las cosas que tienes que propiciar, ¿verdad? Sí, cuando estás de entrenador, ese tipo de cosas tienes que considerarlas. Y sí, fue bonito, una historia bonita. Sí, hay muchos hermanos que se han enfrentado a veces no de manera tan amistosa, pero sí, es bonito. Mira, si hablamos de hermanos y de derbis, tenemos que irnos obligatoriamente a Buenos Aires para vivir el derbi de Avellaneda. Aquí está Racing, aquí está Independiente. Se viene el rojo, se viene Guiñazú, ya viene Guiñazú. Independiente quiere el primero. ¡Gol! Romero, sí. Romero en 22 minutos. Racing 1, Independiente 1. Y ahí nos encontramos, Rafa, los hermanos Milito, Diego el mayor, jugador del Racing, y Gaby el pequeño, defensor de los colores de Independiente. No puede ser un derbi más antitético. Todo está al revés. Uno tiene el campo cuadrado, el otro lo tiene circular, uno viste de rojo, el otro viste de los colores de la bandera argentina. Unos representan al pueblo, al inmigrante, muchos al inmigrante gallego del barrio de Avellaneda, que era donde más se apilaban, y otros representan al argentino de toda la vida, a las élites. Y en ese caldo de cultivo nacen estos dos hermanos, uno en cada equipo, y claro, imagínate lo que puede ser eso. En alguna ocasión se ha comentado que ha tenido que intervenir la madre. Incluso la madre. No, en este caso el padre, porque el problema de la discusión fue que Gaby Milito, mientras su hermano pequeño le pedía una tarjeta para él, se puso a insultar a la madre de ambos. Y aquello continuó, creo que en el túnel de vestuarios, en el control antidoping, se fueron encendiendo, y al llegar a casa, creo que durante la cena su padre tuvo que poner las orden. Pilas a los dos y decir aquello tan argentino de dejen ya de joder. Y sin dejar Argentina, Galder, hay otro derbi muy literario, el Rosario Central Newell's Boys, marcado por una fecha. ¿Por qué fecha está marcado?
El 19 de diciembre de 1971, que fue cuando en la semifinal del torneo nacional, o sea, la Copa, Aldo Poi metió un gol de palomita, que lo dicen allí, que es como tirándose así para adelante, ¿no? Y rematando de cabeza. Y esta es la fecha que llevó Fontana Rosa al inolvidable cuento del viejo Casale, que se llama 19 de diciembre del 71. Y hay una organización que se llama la OCAL, que a mí me encanta, que es Organización Canalla para América Latina, que cada 19 de diciembre hacía un asado, y a la hora en la que Aldo Poi marcó aquel gol, le obligan al protagonista a volver a tirarse al suelo en palomita, como ellos dicen, y su claim, que es maravilloso, es el vuelo continúa. Mira, una rivalidad, la de Rosario Central y New Old Boys, que también nos dejó en la voz del escritor Juan Villoro esta otra gran anécdota. A mí siempre me ha molestado un poco que, por ejemplo, los cantantes que van de gira por el mundo se convierten en hinchas instantáneos de algún equipo popular para caer bien y tocan la última pieza con la camiseta del equipo, y todo eso me parece una falsificación. Pero yo la verdad incurrí un poco en eso porque estaba en Rosario en un homenaje al gran Roberto Fontana Rosa, dibujante y escritor magnífico, que fue un hincha de Rosario Central. Y entonces en una plática sobre fútbol y literatura me preguntaron de qué equipo sería yo en Argentina, y para quedar bien con Fontana Rosa, la ciudad, etcétera, me decanté por el Rosario Central, y en ese momento la mitad del público se salió. Pero no solo se salió, me esperaron afuera para someterme a un juicio sumario. Y entonces yo llegué y me dicen, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Y entonces había uno de ellos que se me acercó, y entonces, bueno, yo lo toqué así para decir, bueno, mira, no te aceleres. Y me dicen, no me toques. O sea, ya era una cosa de vida o muerte. Qué gran anécdota de Villoro. Oye, si salimos de Argentina, nos vamos a Inglaterra, que es donde se inventó el fútbol. ¿Cómo es, Galder, el Arsenal-Tottenham? ¿Y dónde nace esa tradición? Bueno, es un derbi terrible, lo llevan de una manera absoluta, y es una tradición que, bueno, está anclada en el origen del fútbol. Es el derbi de Londres por antonomasia, pero desde hace unos años se celebra una cosa que es muy graciosa, no es muy antigua, se hace desde el año 2000 aproximadamente, y es que un grupo de hinchas del Arsenal decidieron celebrar una santidad suya y lo llamaron St. Tottenham Day. Y es el día en el que se certifica matemáticamente que el Arsenal va a estar por encima del Tottenham en la clasificación. Entonces ese día es como su día del santo, cae en fechas distintas, y a mí me pareció una cosa súper curiosa. Y no podemos abordar los derbis sin hablar del onomatopeico Flu-Fla de Río de Janeiro, el Flamengo, el equipo del pueblo, frente al Fluminense, el que dicen es sobre todo el club de las élites, cuya rivalidad data, Rafa, de 1911. Sí, de 1911 y del momento fundacional del Flamengo, ¿no? 11 jugadores del Fluminense que están a punto de ser campeones de liga se van al equipo contrario, que ni siquiera tiene equipo de fútbol, es un equipo de regatas, y forman el Flamengo. Por eso es un derbi también un tanto hermanado, ¿no? Como el de los vascos. Se odian, pero al mismo tiempo se quieren porque se conocen. Rafa, Galder, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Pausa, como todos los días a esta hora, para recordar lo que ya hemos hecho desde las 6 de la mañana, que hemos empezado a hablar para todos ustedes aquí en el Hoy por Hoy, y lo que nos queda todavía. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por un lunes así un poco, ¿no? Medio raruno. Un poco raro, es que en la ciudad de Madrid es festivo, entonces cuando uno viene a trabajar y en el entorno nadie trabaja, uy. Ayer fue la Almudena y hoy los madrileños han dicho, pues fiesta. Vale. ¿Nos ha costado un poquito arrancar, tú dirías? Sí, ¿no? Bueno, algunas pruebas. Venga. ¿Qué nos puede animar el lunes de hoy? ¿Informativamente? Sí. Una buena noticia. Venga. Solo una. Fíjate, una. si pedimos una buena noticia. Son las 8 de la mañana, las 8:30, las 7:30 en Canarias. No vamos a volver a empezar otra vez las 8. Ya hemos hecho el tramo de las 8 para la segunda parte del programa, para el tramo del magazine Teresa Truchado. Bueno, era mal día. Se ha juntado el lunes, el medio festivo. Bueno, pero hay que mirar el lado positivo. Nos hemos venido arriba, ¿eh? Claro, nos hemos venido arriba, ya son las 11, nos queda una horita y poco. Ya está, estamos a punto de terminar. Hay menos gente en la redacción, hay menos tráfico, hay que mirar el lado positivo. Siempre, nosotros siempre. Bueno, otra idea que se nos ha ocurrido esta mañana en el mapa de sonidos, por ejemplo, con Sastre, a partir de las 6:30, Robert De Niro, que se ha presentado en un restaurante a cenar en Roma, en el Trastevere, y pues para dejar recuerdo de su paso por allí, ha firmado en la pared. Sí. Y entonces Sastre ha propuesto que
que los invitados que vienen a las entrevistas aquí firmen en las paredes. Esto tendríamos que hacerlo nosotros también. Cuando vino Bisbal, pues decirle, Bisbal, fírmame aquí en esta pared del estudio. No, que se ensucian. No se ensucian, se embellecen. Imagínate que tienes la firma de Robert De Niro. Te viene Robert De Niro a casa y no le pides que firme en una pared. No, que firme en un papel o en un libro, en lo que quiera, pero no en una pared. Las paredes antes limpias. me he puesto a hacer un cálculo un poco preliminar, ¿vale? En 7 temporadas de Hoy por Hoy, solamente con las entrevistas de los miércoles ya estaríamos como en torno a las 300 dedicatorias. Tendríamos que ampliar el estudio para que cupieran todas las firmas. Tendríamos que pedir paredes al Primar para firmar porque no nos cabrían aquí. Bueno, y hasta hace un ratito ha estado con nosotros Bob Pop con sus dilemas. Hoy nos planteaba si se resistía a la Navidad o no este año, qué hacía, si la celebraba. Bueno, hemos hablado con María José, que nos ha llamado desde Sevilla, que ella estaba entregadísima a la Navidad, tan entregada que han empezado hablando de un gorrito de Navidad, un salto de cama de Navidad y la cosa ya se ha liado. Yo que ya estoy entregada a la altura que estamos. Obligo a que todo el mundo se ponga un gorro de Papá Noel. Madre mía. Cosa que no quieren, pero se lo ponen. Solo una pregunta. ¿Os metéis en la cama con el gorro de Navidad? ¿Alguna vez ha pasado? ¿Ha habido algún coito navideño con gorro? Por favor, porque tengo el body a juego. Claro que sí. Es que claro. Bueno, el gorro de Navidad vamos a dejarlo para la mesa porque luego ya las cosas. ¿Qué nos queda todavía? Complican. Que nos queda una horita y pico. Bueno, pues el artesano a punto de entrar, Pablo Ortiz de Zárate, que hoy viene un poco por este refrán de unos tienen la fama y otros cardan la lana. Todo el mundo conoce a Robert Capa como fotoperiodista. ¿Qué pasa? Su mujer, Gerda Taro, firmaba alguna de sus fotografías también como Robert Capa. ¿Y qué ha pasado? Pues que luego ella ¿Quién se ha llevado la gloria? Ha quedado un poco deslucida en la historia del fotoperiodismo, ¿no? Y de la fotografía. Y luego los mitos con Sergio Castro y con Pepe Rubio, que nos traen ¿el líder será seductor o no será? Ese mantra del magnetismo del líder político, ¿tiene que ser seductor? Pues yo ya no sé si la seducción ya cuenta a estas alturas, porque está el tema político como para entrar en la seducción. Venga, todo esto desde ahora y hasta que terminemos a las 12:20. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. El éxito no es solo cuestión de talento, conseguir lo que nos proponemos depende de muchas otras cosas, si tienes buenos contactos, la clase social de la que vienes o si eres hombre o eres mujer. Hoy el artesano nos trae una historia que demuestra muy crudamente todo esto y quiero hacerle justicia a una mujer artista que fue olvidada injustamente. Pablo Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién es la protagonista de hoy, Pablo? Bueno, ella se llama Gerda Taro y él se llama Robert Capa. La gente que sabe de fotografía, todo el mundo conoce a Robert Capa, que es siempre se ha dicho que es el inventor del fotoperiodismo de guerra moderno. Sí. Él es conocidísimo. Pero ella, que trabajó con él, que le ayudó a formar esa leyenda del fotoperiodismo moderno, no la conoce nadie. Y entonces hemos decidido que vamos a contar la historia de verdad, porque hay mucha polémica en torno, para que la gente conozca de verdad a Gerda Taro. Todo aquel que no sepa mucho de fotografía, seguro que le suena el nombre de Robert Capa, segurísimo, y ha visto más de una fotografía de Robert Capa, pero se conoce mucho menos a Gerda Taro, a pesar de que ellos trabajaron juntos. Trabajaron juntos, ellos se conocen en 1934 en París. Él en realidad no se llama Robert Capa, él se llamaba André Friedman. Era húngaro, era judío y él era de izquierdas. En una época, los años 30, muy complicada. Emigra desde Budapest, se va a Berlín. Allí empieza su carrera como fotógrafo, empieza a tener éxito, pero claro, es judío, llega Hitler, él es de izquierdas, por lo tanto, al final acaba como un migrante más en París, que es la capital del arte, pero él no es nadie y lo está pasando mal para hacerse camino como emigrante recién llegado. Allí conoce a Gerda Taro, que no se llamaba Gerda Taro tampoco, el nombre es complicado, se llamaba Gerta Pojorile. Era judía también, era alemana, también era de izquierdas. Y se tuvo que exiliar también en París porque fue detenida y estaba perseguida por su lucha antifascista. Así que les unen muchas cosas, esa lucha
de izquierdas, ser emigrantes, ser pobres. Sí. Pero él ya trabajaba como fotógrafo cuando se conocen. ¿Ella ya era una artista? ¿Ella a qué se dedicaba? Ella todavía no había empezado su carrera, ella sobrevivía igual que él. Él había tenido éxito en Berlín, pero no lo consigue. Y ella, que no tenía un oficio en particular, aprende de él. Él le enseña todo lo que sabe a Gerda Taro, que todavía no se llamaba así, y le enseña la técnica, la fotografía, y en unos pocos meses, para conseguir poderse quedar en París como migrante legalizada, consigue como una especie de título oficial de fotoperiodista. Esto es lo que se sabe y lo que se conoce popularmente, pero de lo que se habla mucho menos es que ella también le ayuda a él a sobrevivir. Y es, de hecho, clave en el nacer de su carrera como fotoperiodista, porque él tiene un problema. Se llama André Friedman, es judío, es húngaro. No vende. No tiene dinero. Parecía un desarrapado allí en París, en una época en la que había demasiados, según los parisinos, demasiada gente de fuera pobre. Y no vendía nada. Entonces ella le dice, ya está, mira, te inventas a un fotógrafo americano. Le llamas Robert Capa. Como los americanos tienen mucho glamour, la gente va a querer comprarle fotos. Entonces lo que vas a hacer es, tú dices, vas por las revistas diciendo que eres el agente de este fotógrafo inventado, y así les vendes tus fotos como si fueran de él, y así ya las van a querer. Un buen truco. ¿Y funciona? Le pillan. Tarda muy poco. O sea, le pillan enseguida, pero es el germen de la gran idea. Gerda dice, no pasa nada. Tú vas a ser Robert Capa. A partir de ahora te cambias de nombre. Con un nombre americano la gente va a pensar que eres más sofisticado. Y hace otra cosa, le dice, deja de vestir como un mendigo desarrapado. Vete a la peluquería, córtate el pelo, viste bien, para que así la gente cuando vayas a las revistas, Robert Capa, no sabes de dónde es. El eres, americano. Pero da la sensación de que tienes glamour, que eres un hombre de mundo. Y eso cambia la vida de este hombre. Porque a partir de ese momento empieza a tener mucho más éxito y empieza a vender fotografías por las diferentes revistas de ¿Y ella París. se cambia también el nombre por lo mismo? Ella también se cambia el nombre, ella dice, bueno, pues es que Gerda Pojorile es un poco raro, entonces se cambia a Gerda Taro, que suena un poco como la actriz de moda Greta Garbo. Ah, sí, claro. ¿No? Entonces, fonéticamente, bueno. Claro, se cambia de nombre, pero claro, hay un problema aquí, de lo que se habla poco. Incluso los amigos de Robert Capa, Robert Capa ya sabéis que es el nombre inventado, le reconocen. Hay una amiga que dice, si no fuera por Gerda Taro, a este hombre no habría podido hacer carrera. Le daba por beber, era un poco depresivo, se jugaba todo lo que ganaba, le gustaba apostar y por lo tanto ella es la que le sostiene. Pero ojo, esto no es la clásica historia de un gran hombre con una mujer detrás que le guía. No, que sí. Ella, y sabemos que ella es la que le orienta para que no se desvíe por el mal camino. Pero es que ellos se van a España en el 36, cuando empieza la guerra civil, y juntos, los dos, inventan, entre comillas, el fotoperiodismo de guerra moderno. Es decir, ella, a nivel profesional, es equiparable a él. Podría ser equiparable a él. Sí, desde luego, cuando llegan a España al principio de la guerra civil, los dos son igual de novatos en el periodismo, el fotoperiodismo de guerra. Por lo tanto, se considera que los dos se influyen mutuamente para ir a grabar la guerra. ¿Pero van juntos o cada uno va por su lado? Al principio van juntos, llegan a Barcelona en el 36, un mes después, pocas semanas después del alzamiento, y allí en Barcelona tenemos la primera gran obra maestra de Gerda Taro, que es esta que te he traído aquí, que es, el nombre oficial es la miliciana en prácticas de entrenamiento. Miliciana republicana recibiendo instrucción en la playa. Exacto, muy bien, ese es el nombre correcto. Sí. Ella se encuentra en una playa cerca de Barcelona a un grupo de milicianas del Partido Socialista Unificado de Cataluña entrenando para aprender a disparar, entrenando maniobras, practicando. Y lanza esta fotografía de aquí. La miliciana entrenando. Fíjate que ella está de rodillas, con una rodilla clavada en la arena, la otra levantada y apoyando el brazo donde tiene la pistola, el revólver, para mantener el pulso, para afinar la puntería. Este es el entrenamiento. Pero es una obra maestra. Porque fíjate que
Hay ese contraste del fondo muy luminoso y ella que queda en la penumbra. Va vestido con este mono de trabajo típico de las... sí, de los milicianos. De las milicianas. Sí. Sin embargo, lleva zapatos de tacón. Lleva tacones. Y eso contrasta muchísimo porque tienes la rudeza del mono de la miliciana que te habla de una persona que va a luchar contra el fascismo en una guerra. Sin embargo, es tan pronto, todo acaba de empezar, que todavía no tiene calzado y usa los zapatos de tacón de mujer. Es la fragilidad del rol tradicional de la mujer en casa que había en España en ese momento con la dureza de alguien que está entrenando. Esta es de las primeras fotografías cuando ella llega a Barcelona, pero no solo retrataron los dos, la retaguardia, sino que se fueron los dos al frente y fotografiaron combates. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una leyenda que se ha dicho que normalmente Robert Capa era el valiente que se iba al frente y ella, la mujer, que tenía un poco más de miedo, se quedaba en la retaguardia haciendo fotos de civiles en las ciudades. Pero eso no es verdad. Y esta foto que te he traído aquí lo demuestra. Robert Capa le hace una foto a ella, a Gerda Taro, justo en pleno combate. ¿Ves que está el soldado? Se están refugiando junto a un muro para no recibir disparos. Ella está en una actitud de muchos nervios con la cámara en la mano. Por lo tanto, esto demuestra que ella también fue al frente. Y aquí tenemos el problema, una de las principales razones por las que casi nadie conoce a Gerda Taro y todo el mundo conoce a Robert Capa. Al principio, como viajan juntos, muchas de las fotos las venden y las firman como de Capa. Probablemente porque como él ya era conocido, era más fácil así venderlas. Probablemente porque es mucho más fácil que alguien te compre una foto si es de un hombre que de una mujer. No sabemos exactamente la razón, pero sí que sabemos que muchas fotos sacadas por ella fueron con la firma de él. Y muchas veces también las firmaban los dos a la vez, con lo cual no sabemos quién la tomó. Es decir, puede haber fotografías que se atribuyen a Robert Capa que pudieron ser de Gerda Taro. Aún hoy no sabemos exactamente. Sabemos cómo acabó Robert Capa. Después de la Guerra Civil siguió viajando por el mundo retratando la guerra. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasó con Gerda Taro? Sabemos que él le pide matrimonio a ella y ella le rechaza, se separan y ella sigue viniendo a España sola, en este caso ya sola, a fotografiar la guerra. Acaba en el 37, en julio del 37, en la batalla de Brunete, aquí en Madrid. Hay diferentes versiones sobre lo que pasa. El caso es que los republicanos, ella estaba en el bando republicano fotografiando la lucha en el frente, los republicanos se tienen que ir porque hay una ofensiva nacional, ella se monta en un coche con los soldados, hay un tanque que aparece de la nada, chocan y muere. Acaba muriendo muy pocas horas después en el hospital. Y allí acaba su carrera, con 26 años, con menos de 2 años como profesional. O sea, solo hacía 2 años que hacía fotografías. Sí, y solo estuvo 11 meses en España trabajando como reportera de guerra. Y aún así ayudó a definir lo que es el inicio del fotoperiodismo moderno. Te he traído esta foto de aquí, porque esta foto no se conocía. Aparece en 2008 en Twitter. Un hombre, un británico, ex soldado, cuelga esta foto de su padre, que fue brigadista internacional, un médico británico que vino a España y que estuvo en la zona de Madrid, en Brunete, y publica esta foto en Twitter, de un médico curando a una mujer que está malherida sangrando, en la cama. Apenas se le ve la cara, no se la reconoce. Alguien en Twitter le dice, oye, ¿podrías ponerle la foto del reverso a ver qué dice? A ver si hay más información y podemos saber de quién se trata esa mujer. Y en el reverso dice, frente de Brunete, junio del 37, Mircea Capa. O sea, era de Gerda Taro la foto. Se cree, ella murió en el frente de Brunete, murió en el junio del 37, y lo de Mircea Capa puede ser porque, como ella iba con el famoso, con aunque Robert no Capa, fuera su mujer, creyeron que era su mujer y la llamaban así. Por lo tanto, esta foto de aquí, que apareció de casualidad hace muy poco, en 2018, podría ser la última foto de... ¿Qué hizo ella? De ella misma, a punto de morir, en la camilla, desangrándose. Es una foto histórica porque ella es la primera mujer fotoperiodista que muere durante el trabajo, durante la guerra. Sí, como cuentas, fue tan importante para la figura de Capa y pionera, además, por esto que estás diciendo ahora mismo. ¿Por qué crees que fue olvidada? ¿Por la sombra de él? Hay varios motivos. Primero, por la sombra de él. Es evidente que si tú eres la pareja de alguien famosísimo y que hace historia, se tiende a adjudicar su trabajo a él. Además, muchas de sus fotos fueron firmadas por él, por lo tanto, se las atribuyeron. Sí. Luego también tenemos el problema de que trabajó solo unos meses. Esto no debería ser problema, porque
Incluso hay muchos artistas que cuando solo trabajan muy poco tiempo, se crece la leyenda, ¿no? De muerto en combate. Sin embargo, también, después de la guerra civil, después de la guerra mundial, llega la Guerra Fría, ella era una combatiente relacionada con el comunismo, aunque no era comunista, y por lo tanto... Se la borra también. Se la borra porque no interesan los artistas comunistas. Por todo esto, ella acaba desapareciendo y es él el que se lleva la fama. Y después de tantos años olvidada, ¿qué pasó para que ahora se conozca mejor su trabajo? Entiendo que alguien empezó a investigar sobre ella. En los 80 se empieza a investigar, se le empieza a poner en valor, en los 90 también, pero en 2007 aparece de casualidad en México una maleta con 2 cajas con negativos de fotografías. Es esta maleta que te he traído aquí, con 4.500 negativos. Sabemos que en el 39 Robert Capa tiene que irse rápidamente de París y que deja allí abandonadas 2 cajas con negativos. Y no se sabe qué pasa con ellas. Bueno, pues resulta que en 2007 aparecen en México. Por carambolas, acaban en la Embajada de México, el embajador se las lleva a México, las empieza a heredar sus hijos, sus nietos, y de repente alguien se da cuenta, coño, esto es de Robert Capa, y la empieza a estudiar el hermano de Robert Capa y de una empresa que se monta en torno a él. Entonces descubren que no solo hay fotos de Robert Capa, también hay fotos de Gerda Taro. Y descubren no solo muchas fotos de Taro que no se conocían, se le pone en valor, sino que hay muchas fotos que se creían que eran de él, que estas cajas con negativos demuestran que no, son de ella. Que son de ella. Entonces se empiezan a atribuir correctamente las fotos y ahí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta del valor que tiene esta mujer. Y háblame también de Robert Capa, porque hay cierta polémica sobre él, porque algunas de las fotos no son tan reales como parecen. Se ha hablado mucho sobre esto. Claro, yo no quiero venir aquí a decir, ella era maravillosa y él era un estafador. No, Robert Capa es un artista increíble y un gran fotógrafo. Pero hay mucha polémica y muchas dudas en torno. Por ejemplo, su foto más famosa, el miliciano muerto. Este miliciano que está en la Guerra Civil Española, es la foto más icónica, es como la Mona Lisa de la fotografía de guerra. Pues hay serias dudas sobre ella. La historia oficial dice que estaba Robert Capa en el frente haciendo fotos de los republicanos y que un soldado salta, intenta avanzar y que le da una bala del bando nacional y que cae muerto en el suelo y que capta justo el momento de la caída. De la caída en el que cae muerto. Pero hay muchas dudas sobre eso. Muchos amigos de Robert Capa... Bueno, primero, estaba Gerda Taro en ese momento también. Sí. Con lo cual no sabemos de quién es la foto. Si la hizo él o la hizo Gerda Taro. Muchos amigos de Capa dicen, tenéis que saber que este señor muchas veces, si no había mucha lucha, simulaba cosas y les ponía a los soldados a hacer maniobras para que pareciera que estaban en combate. Entonces hay dudas. Hay expertos, hay médicos que han dicho, es imposible caer así si te pegan un tiro de frente. Sí. Porque cae hacia atrás, como en las películas, ¿no? Solemos creer que te disparan y tú caes hacia atrás. Sí. Pero normalmente según... No es una caída natural. No es una caída natural. Se cree que no es Cerro Muriano, como se decía, sino otro pueblo. Hay muchas dudas sobre si él realmente trucaba las fotos. Si hacía a los milicianos que posaran de alguna manera para él. Exacto. Y luego sus otras fotos más conocidas son las que hizo del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que también hay dudas sobre ellas. En el 6 de junio de 1944, la historia oficial dice que Robert Capa se empotra con los soldados de Estados Unidos que van a invadir la playa de Omaha en Normandía. La historia oficial dice que es de los primeros en llegar, que está allí 90 minutos haciendo fotos, hasta 106 fotos justo del desembarco, que es súper valiente, que hace fotos, pero que, bueno, corriendo, manda las fotos por correo a la oficina de la revista Time en Londres. Y que allí, como tienen que llegar rápido porque va a cerrar el cierre de edición de la revista, le encargan a un becario de 15 años que revele las fotografías. Está ahí el becario y el pobre hombre se pone nervioso, se equivoca y destruye todas las fotos. Y las quema. De las 100 y pico fotos, la historia oficial dice que solo quedan unas 8 más o menos. Y por eso borrosas. Las típicas fotos de Capa de Normandía están tan borrosas, porque unas se han quemado y las otras han quedado muy borrosas. Esa es la historia oficial. Pero entonces se empieza a investigar y empiezan a aparecer cosas raras. Porque, ya para empezar, ¿cuántas fotos hizo? Hay gente que dice que se cree que hizo solo 8 fotos, o muy poquitas, que en realidad se inventa lo de que se le destruyeron en el revelado, porque se asusta, cuando baja, le entra un ataque de pánico
y deja las fotos y se va. Y se da media vuelta. Hay expertos, hay estudios muy minuciosos de fotógrafos, por ejemplo, que dicen que es imposible que este accidente ocurriera porque técnicamente no se podían quemar los... Luego también dicen, ¿cómo puede ser que se la dieran a un becario si son las fotos más importantes de la guerra? No había otro fotógrafo en ese desembarco. Sí. Y expertos militares han identificado los uniformes y las insignias y dicen, no estuvo 90 minutos, llegó muy tarde, cuando ya había pasado lo peor, estuvo 15, 30 minutos y luego se largó. Estos son especulaciones, ¿vale? Pero que sepáis que hay dudas sobre si este hombre a veces se inventaba algunos detalles. Pues muy interesante la vida de Gerda Taro, a la sombra lamentablemente de Robert Capa. Hay la exposición en el Círculo de Bellas Artes que vale mucho la pena. Hay que ir a ver. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Entramos en el espacio seguro donde está permitido decir locuras, hacer preguntas estúpidas y darle la vuelta al mismo tema una y otra vez. Los encargados de que todo esto funcione ya están aquí conmigo. Son Pepe Rubio y Sergio Castro, desmontadores de mitos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues la verdad que no, mujer, el mérito es tuyo. El mérito es absolutamente tuyo. Ángel Barceló, presentadora del programa Líder, con más de 3 millones de oyentes, fíjate. Una lideresa, una luz allí donde te ubiquen. No es una cuestión de estar aquí o allá, en la mañana o en la tarde. Siempre estás brillando con un equipo de profesionales que te siguen y que te seguirían hasta el final, que supera la centena. Es el jefe, el amo. Eso es. En cualquier día, porque fíjate que hoy es festivo en Madrid y aquí estamos, Pepe Rubio y yo. ¿Dónde íbamos a estar? Siguiéndome. Bueno, pues ya está. Pues perdona que me emocione, pero solo una líder así lo podría conseguir. Una líder como tú. Bueno, me estáis dando un poco de miedo. No me estaréis haciendo la pelota a estas alturas. Yo creo que ya no hace falta. Ángel, con total sinceridad, con la sinceridad que nos dan los años que nos conocemos, ¿tú nos ves a nosotros capaces de ser líderes? ¿En serio? ¿Queréis que os responda a esta pregunta? Has dicho, me gusta porque has dicho capaces como Miguel Ríos, negando sí, ya la porque fe. yo entre Lorca y Río me lío. Desde la semana pasada, señoras y señores, no paramos de darle vueltas a este asunto. ¿Qué tiene o no que tener un líder? Así que hemos decidido llevarlo a mitos. La premisa es la siguiente, es muy sencilla. ¿Un líder debe ser seductor o no será? Y después que lo refuten los oyentes o no. Desde ya mismo tenemos abiertos los teléfonos, desde ya, para que nos respondan a la pregunta 900-100-800. ¿Los líderes que les rodean en la familia, en el trabajo o en el grupo de amigos son seductores, magnéticos, a los que nadie se atreve a cuestionar? 900-100-800. ¿Su líder es un seductor? 900-100-800, pero veo que no estamos hablando de un líder cualquiera. No, bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es delimitar lo que significa la palabra líder, ¿vale? Todo lo que quiere. Y no se nos ha ocurrido mejor definición que irnos hasta hace unos años, cuando Jorge Valdano, estrenó un libro sobre liderazgo y fútbol, que en realidad leído se aplica el liderazgo en cualquier fenómeno, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito de todos. Lo decía así, lo explicaba así. Líder es gente que influye sobre gente para alcanzar la excelencia. Solo con tener capacidad de influir, tener capacidad de seducir a un grupo de personas, pues tenemos la ocasión ya de considerar líder al personaje, ¿no? Claro, en ocasiones se puede llamar Mandela, pero en ocasiones se puede llamar Hitler, por lo tanto no se puede hablar solo de líderes positivos, pero generalmente es gente que desde la autenticidad, desde personalidades generalmente muy volcánicas, terminan por convencer a un grupo de personas para llevarlas a algún lugar. O sea, gente que desde la autenticidad terminan por convencer. Yo creo que hace falta algo más, pero esta definición la compro. Bueno, ojo, para que un líder te seduzca, te tienes que sentir atraído hacia él o ella. Tiene que ser alguien que te haga sentir en un lugar seguro, en quien puedes confiar, que te entiende y escucha. Y a veces nos encontramos con los que pretenden liderar haciendo de menos a los demás y consiguen todo lo contrario. Le pasa, por ejemplo, al personaje de Miranda Presley en El diablo se viste de Prada. ¿Sabes por qué te contraté? Siempre contrato a la misma clase de chica, con estilo, delgada y que venera la revista, pero tan a menudo acaban por ser, no sé, decepcionantes y estúpidas. Pero tú, pensé que serías diferente y me dije, adelante, juégatela, contrátala,
gorda y lista. Tenía esperanzas. Y bueno, has acabado por decepcionarme más que las otras chicas tontas. Pero sí, claro, si te cae este chaparrón, si no tienes la mente muy fuerte, yo creo que un poquito te derrumbas, ¿eh? Claro, por eso un líder tiene que ser sobre todo alguien cercano o cercana, alguien en quien confiar. Debe tener sobre todo inteligencia emocional, capacidad para motivar y movilizar. Y sobre todo tiene que conocer bien quién es la gente a la que pretende liderar, a la que pretende convencer. Por ejemplo, se me ocurre, hace unos días en Nueva York, en la alcaldía, Mamdani. Nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo. Estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. 900, 100, 800. ¿Ustedes piensan que un líder tiene que ser seductor? ¿Cómo son los líderes? ¿Cómo son las personas que influyen en su entorno? ¿Qué armas utilizan para ganárselos? A ver, vosotros, ¿qué opináis? Sergio, ¿los líderes deben seducirnos? Yo creo que tienen que seducir, que no los pueden decretar nadie, no los pueden designar. Tienen que ser líderes. Yo no sé si un líder puede hacerse con el tiempo. Creo que sobre todo nace como tal. Otra cosa es que pensemos hasta dónde llega la palabra seducción. Porque pensemos, por ejemplo, en Messi, que es alguien que no le escucharías ni 15 segundos articulando un discurso, pero él nos seduce con el ejemplo. ¿Qué es la seducción? ¿Cuándo acaba la seducción? Yo creo que o tiene seducción o capacidad de seducir o no es líder. Otra cosa es que se pueda seducir de muchísimas maneras. ¿Tú qué piensas, Pepe? Yo creo los líderes invisibles, los que no se les nota, los que tienen menos presencia. Por ejemplo, has estado hablando antes de Robert Capa, sí, y su pareja. ¿Quién es el líder realmente? Ella era una auténtica lideresa. ¿Quién creó el mito, ¿no? Entonces yo también creo en esos líderes invisibles, los que crean el mito, los que crean el líder. El líder evidentemente tiene que tener unas características propias, pero hay gente detrás de los líderes que son tremendos. A ver, ¿cómo son los líderes que a ustedes les rodean? 900, 100, 800. Cuéntenos qué creen que tiene que tener un líder para que se les siga, y si en su caso, si están rodeados, trabajan en la familia, tienen alguien que siempre ejerce ese liderazgo, ¿por qué piensan ustedes que lo consigue? ¿Qué herramientas utiliza? 900, 100, 800. ¿A quién habéis traído para hablar de cómo debe ser un líder? Pues no podía ser de otra forma que una de las mejores psicólogas de nuestro país, para mí es la psicóloga, que es Patricia Ramírez, y entre otros autora de libros como Así lideras, así compites con Conecta, y nos está escuchando ya. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy Un placer, bien. Muchas gracias por la presentación. Así, Patricia, para empezar por el principio, ¿un líder tiene que ser seductor o no será líder? Bueno, yo creo que un líder tiene que ser seductor, lo que pasa es que tenemos que entender la seducción de muchas maneras, porque hay gente a la que le seduce la inteligencia, otra persona a la que le seduce una persona compasiva, y otras que les puede seducir la educación y el bienestar. Yo creo que la educación no es la parte la seducción, no es ese romanticismo, sino el arte de atraer, inspirar y generar el deseo de seguir, de implicarte, de comprometerte, ¿no? Yo creo que esa seducción siempre tiene que ser entendida en el buen sentido, porque hay un lado oscuro en la seducción, que son esos líderes que a través de su capacidad seductora pues manipulan, pues para comprometerte de una manera que tengas una lealtad ciegas, y se convierten casi en figuras mesiánicas, ¿no? Y la trampa está en confundir la admiración con la dependencia. Y déjame que te pregunte sobre los liderazgos de los jefes. Lo digo porque seguramente cuando hemos pedido a los oyentes que llamen al 900, 100, 800, mucha gente está pensando en su jefe. Una cosa es ser jefe, o hay diferencia entre ser jefe y ser líder, porque totalmente son dos cosas diferentes. Para mí que pueden no coincidir en la misma persona. Para mí hay un componente muy importante. Para mí el jefe suele tener subordinados y el líder tiene seguidores, y es distinto. Cuando tú sigues a alguien porque crees en la persona, porque te entusiasma, porque es tu Pigmalión, esa persona que es capaz de sacar cosas bonitas de ti y hacer que te las creas, ese es un líder. Y el jefe es aquel que sigues pues porque no te quedas más remedio, porque jerárquicamente está por encima tuyo y muchas veces le planteas una alternativa a lo que plantea y no la asume. Es esa persona que antes decíais que puede ser que te robe la medalla o que necesita gente mediocre por debajo suyo para que él siga teniendo luz. Para mí hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿es más efectivo como jefe o es mejor jefe aquel que reúne las dos condiciones, jefe y líder?
Sería lo ideal, sí. Porque por supuesto. Dentro de un equipo, ¿cómo tiene que actuar el líder? Para sacar el máximo partido de la gente que está con él, ¿un líder qué debe hacer? Mira, yo creo que un líder tiene que primero repartir responsabilidades en función de los diferentes talentos, y para eso tienes que conocer muy bien a tu grupo. Tienes que conocer no al trabajador, sino a la persona. Hay personas a las que les puedes generar un poco de presión porque les estimula, hay otras personas a las que tienes que respetar sus tiempos. Hay personas que necesitan más conversaciones más largas y más profundas, y otras con las que simplemente tienes que decir hay que hacer esto y poquito más. Entonces el líder tiene que conocer por encima de todo a la persona más que al trabajador. Luego tenemos que tener gente que escuche de una manera activa, que sea capaz también de escuchar las propuestas y de enriquecerse y de aprender con la gente a la que tiene. Tenemos que tener a alguien justo, generoso, respetuoso, que corrige en privado pero que alaba en público, una persona que sea auténtica, que tenga esa inteligencia emocional, un cuidado emocional hacia el equipo, de reconocer los éxitos, generar sentimiento de pertenencia, reforzar identidades, crear una seguridad donde se puedan cometer errores, porque si no al final tienes un equipo que no se atreve a hacer nada por miedo a cometer un error que luego pueda ser castigado. ¿Y el liderazgo se puede aprender o es algo con lo que se nace, que sé, como con la elegancia, ¿no? Hay gente que ves que es elegante desde que nació y hay gente que intenta serlo. ¿El liderazgo se aprende? El liderazgo se puede entrenar, por supuesto, claro. Igual tú no entrenas esa parte seductora que tú puedes tener de una forma innata, relacionada con un don de gentes, con tu inteligencia, con tu sentido del humor, pero sí es cierto que tú puedes aprender a trabajar tu escucha activa, a delegar, a priorizar a tu equipo, a corregir de una forma elegante y asertiva, a valorar a tu equipo si eres una persona que no tienes, bueno, pues esa capacidad para reconocer a cada uno sus talentos y los méritos que van obteniendo. Todo eso, por supuesto, que se puede entrenar. Y el líder debe, o la lideresa debe aparentar estar limpio, estar duchado y que otro se manche por él. Es decir, No. da buena imagen, es decir, que siempre en la política... Que alguien haga el trabajo sucio. Claro, en la política lo vemos en las empresas, lo vemos todo. Siempre hay alguien que está detrás del líder que hace el trabajo sucio. El líder siempre se presenta limpio, ¿no? No, yo creo que tener esas expectativas de un líder impide que tú como persona puedas mostrar tu parte vulnerable. Yo creo que el líder tiene que ser auténtico, una persona auténtica y honesta, con sus talentos y con su parte vulnerable y con el reconocimiento de sus errores. Hay muchos líderes que por su inseguridad y su baja autoestima son incapaces de reconocer aquello en lo que se equivocan y se muestran como personas perfectas, como si ese fuese el estándar que queremos perseguir el resto de la población. Para mí, por supuesto, la política ya no es significativo de nada porque me parece que no hay nadie ahí que reconozca sus errores, que dé la cara, que tenga ese nivel de honestidad y responsabilidad, pero creo que una persona que ante sus trabajadores dice, oye, me equivoqué, tomé esta decisión, creo que os tendría que haber escuchado o haber deliberado, haber sido más paciente, menos impulsivo. Reconocer esto a mí me merece todo el respeto por la persona que me dirige y me permite a mí también ser humana en ese grupo. Pero hay, Patricia, también líderes, bueno, se llaman líderes porque están en un puesto de liderazgo, pero que son de una mediocridad absoluta y lo que hacen es rodearse de gente igual o más mediocre que ellos. Claro, porque esa persona, como no se ve lo suficientemente capaz, necesita gente que sea menos que él para que él siga brillando. Es cuando la gente brilla apagando la luz de otras personas. Entonces, un líder debería rodearse siempre de un equipo incluso más inteligente y más capaz que tú. Sobre todo porque tenemos diferentes talentos y puede ser que el líder arriba sepa repartir trabajo, organizar, tomar decisiones, pero que la gente que tiene por debajo, cada uno con su habilidad y su responsabilidad, sea mucho más talentosa que tú. Porque si no, tú como líder tampoco creces y te estancas. Y me decías antes que se puede entrenar para ser un buen líder, pero ¿tú crees que hay gente que ni entrenando? Claro, porque es que el entrenamiento depende de la actitud que tengamos para querer entrenar. Si tú te ves sobradamente perfecto y crees que no necesitas entrenar nada porque tal y como estás bien, seguramente que no seas capaz de generar ningún aprendizaje. Las personas tenemos capacidad de aprendizaje toda la vida, pero lo más importante es querer aprender y querer cambiar cosas que igual no funcionan en tu liderazgo y potenciar cosas tuyas que ahora funcionan. Pero para eso tienes que querer, si no quieres. Mira, déjame que escuchamos a algún oyente que ha llamado para explicarnos ejemplos de liderazgo o lo que opinan ellos sobre lo que tiene que tener un líder. Mamen, desde Pamplona, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué crees que tiene que tener un líder?
Yo creo que todo menos la seducción, porque la seducción dura lo que dura en las parejas al principio y luego se acaba desvaneciendo. Entonces, no podemos creer en eso. Lo que sí que creo es que es una persona que tiene carisma, que tiene ese punch, ese flow, que tiene una voz que desde dentro transmite muy bien porque se lo cree, que es lo que nos pasa a ti y a mí en un momento dado. Me encanta. Somos dos grandes lideresas. Exactamente. Cada una en lo suyo, pero es así. Y yo lo que creo, además, es que la honestidad y, a ver, todo el mundo no puede ser líder en todo. Tiene que ser líder en algo, que es en lo que cree y en lo que vale. Por eso a veces la política es tan mediocre, porque no se lo creen, porque lo que creen es en el voto. Pero no se creen de verdad que estamos aquí esperando, no mendigando, esperando lo que nosotros hemos votado. Entonces, para mí, un líder, una lideresa tiene que ser una persona que tiene ese punto de flow, de punch, de arrojo, temperamento, actitud, y sobre todo saber diversificar, sea en lo que sea, por cualquier problema que pueda venir, y que sea, pues eso, creíble. Y eso se nota. Mamen, muchísimas gracias. De lideresa a lideresa. Un beso. Exactamente, ahí te veo. Venga, hasta luego. Patricia, ha dicho dos cosas que me han parecido importantes. Mamen, primero, como que la seducción tiene fecha de caducidad. Dice, como en las relaciones, ¿no? Que un líder te seduce, pero que después o trabaja la seducción todo el rato, o si no, ya se ve que no es. Bueno, yo creo que tenemos que entender el término seducción bien. La seducción se entiende como la capacidad que una persona tiene para atraer, influir o persuadir a otra persona, sobre todo en el ámbito emocional. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo atraes, persuades o influyes. Si lo haces a través de tu autenticidad, honestidad, inteligencia, ese carisma que decía Mamen, ese punch, ¿no? Ese ser capaz de empujar para el bien, entonces es una buena seducción. Si lo haces para manipular, entonces, claro, esto dura un telediario. Claro. Pero yo creo que si entendemos el término seducción como la definición dice lo que es, el atraer, influir y persuadir, yo creo que es la manera en cómo influyes, atraes y persuades lo que hace que la seducción sea positiva o negativa. Y David, desde Bilbao, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo tiene que ser un líder? Mira, pues estoy un poco de acuerdo con la chica que hayamos antes, ¿no? Sí. Un líder tiene que tener carisma, pero sobre todo tiene que predicar con el ejemplo. A mí, un líder el cual él ves que se implica contigo, que trabaja contigo, que te apoya en los momentos buenos y en los momentos malos, para mí ese es un líder verdadero, realmente, porque es el que realmente se está implicando en la empresa en la que estás o en lo que estás haciendo, él se implica. Entonces es un poquito, bajo mi punto de vista, cómo tiene que ser un líder, porque carisma, hay mucha gente que tiene carisma, pero luego te la mete doblada. Hay mucha gente que, como decía tu oyente, que sí, carisma de seducción y tal, los políticos siempre nos seducen, pero para mí no creo que tengamos en este país ahora un líder válido para que nos guíe. David, muchísimas gracias, que tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias. Buenos días, Agur. Hasta luego. Casi 15 segundos de respuesta, Patricia, que no tengo tiempo, pero ¿el carisma está sobrevalorado? Bueno, depende para lo que se utilice. Si te la van a meter doblada, como ha dicho el oyente, sí. Pero si no, yo creo que el carisma es una manera de entrar. Luego, cuando entras, tienes que hacer el bien. Y de una manera buena. Pues Patricia Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes un besito. Hasta luego. ¿Os ha dado la razón? Yo creo que un poco sí, ¿no? Yo creo que nos ha dado la razón y estamos muy contentos de que tú nos dirijas y nos lleves por buen camino. Exacto. Venga, después hablo con vosotros, con esta voz que tengo. ¿Pedro Sánchez es guapo o es sexy? Soy sexy. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No hay que volver, Pacojo, a los lugares donde fuiste feliz, como filosofía de vida. Está claro. No hay que volver. Lo firmo. Casal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Que Francino no está en la casa, pero está haciendo otra cosa. Escondido? Sí, pues se ha escondido. Más No o quiere. menos. Como estamos en el estudio pequeño, ha dicho yo ahí no voy y se ha escondido. Ya estás dando pistas. Cuéntanos, Casal. Pues mira, antes de las 2, sobre la 1:30, vamos a conocer la decisión de la justicia francesa sobre si pone o no en libertad a Nicolas Sarkozy. La Fiscalía, en principio, opta por esta salida, que sería bajo controles judiciales, con una pulsera de seguimiento. Veremos qué es lo que ocurre. A Nicolás Castellano le vamos a preguntar por la situación en Gaza. Hace justo un mes que entró en vigor el alto el fuego.
Hace también casi un mes que Donald Trump firmó de esta manera, sin las partes, el acuerdo para ese alto el fuego en la franja, que aunque no se ha roto completamente, parece estar, la verdad, bastante atascado. Quedan pendientes entregas de cuerpos de rehenes todavía y la situación pues realmente está encallada. Y aquí en casa pues tenemos la negociación valenciana con Vox instando al PP a designar ya de una vez por todas a un candidato. Dice la ultraderecha que la negociación real no ha empezado y que están esperando a que el Partido Popular mueva ficha. Pues les queda una semanita justita, ¿eh? Yo creo que en el PP no lo deben de tener muy claro, porque Pérez Llorca ha sorteado todas las preguntas que le han hecho en rueda de prensa sobre si él va a ser o no ese candidato finalmente. Y por supuesto, también la no respuesta de la conferencia episcopal sobre lo que habéis contado esta mañana en Hoy por Hoy y que han avanzado los compañeros del país, esa investigación abierta por el Vaticano contra el obispo de Cádiz y Ceuta por pederastia. La Iglesia lo confía todo a la justicia eclesiástica, los hechos están prescritos penalmente, recordemos, y sabido es que la Iglesia, lo decía Íñigo Domínguez esta mañana en Hoy por Hoy, ¿no?, que hace, pero luego no hace lo justo. Luego no hace. Y esto y muchas más cosas. Venga, pues os escuchamos. Venga. Y a la ventana también, a las 4 con Francino. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción no con un cupón. No he visto la luz, es que aquí es más pequeña. Hay que mirar la luz. A ver qué cuento. Que ha hecho dos sonidos. No me pongas muñequitos, es que... Pero a mí me ha sonado eructo. No ha sido eructo, por favor. Por favor. Ha No he eructado, ha sido una risa contenida. Vale que sea festivo en Madrid, pero eructar ya, no sé, me parece que... Un poco de respeto. En Madrid ciudad. No digáis que he eructado, que luego mi abuela me llama y me regaña. Vale. Bueno, venga, vamos al tema, Tengo dos cosas. Una, hace mucho tiempo. ¿Me puedes bajar un poquito la música, Marcos? Que no me... Sí. Madre mía, un poco más. No, pero aún así. Vale. Hace mucho tiempo que tengo una queja, que creo que además es compartido. Es un mensaje... que yo no tengo toda la mañana. Ay, mi chico. Es algo ejemplar. Luego diré una cosa de la que no estoy tan orgulloso. Pero quiero mandar, en principio, un mensaje a todos los supermercados de este país y de la Unión Europea, zona Schengen, para decirles que, por favor, en los carros, después de haber hecho una compra interior, no se deja los guantes de la fruta. Muy bien. Ni tampoco las bolsas que luego van a ocupar las frutas. Pero, pero has hecho el llamamiento a los supers. Tendrías que hacer un llamamiento a los clientes de los supers. Sí. Tal vez tenga razón que hemos de enfocar al verdadero culpable, que es la gente. Bien, está bien. Como siempre. Pero fíjate, ya si dejan el guante es porque han cogido el guante, que esto es algo que también no hace todo el mundo. En ese sentido bien. Yo tengo una opinión sobre lo del guante de la fruta. Ahí bien. Luego usted deseche el guante allá donde lo indica el propio supermercado. Claro, correcto. Bien. O sea, hay consenso en que a todos nos pone muy nerviosos encontrar un guante dentro del carrito. Pero y los folletos del supermercado. También. He de decir una cosa, sin embargo. Cuando encuentras una lista de la compra vieja, yo miro. ¿En serio? A ver qué se ha llevado No, a ver qué quería. Pero yo esto es muy raro que lo encuentre. A veces hay. ¿Y sabes yo no por me he qué? encontrado nunca una lista. ¿Sabes yo por sí. qué? Porque ya la gente tira de móvil. La gente se pone yo voy con el papel y un lápiz. Yo también voy con el papel. Él va con una Moleskine. Yo voy con una... Sí. Voy a ver. Como era Robert Capa. Me meso el bigote. Yo hago la lista a mano, pero a mi marido le da vergüenza llevarla. ¿Por qué? Pues es maravilloso. Yo disfruto. Haz lo que tú quieras. Vas tachando. Yo disfruto. Yo hago la lista a mano y muchas veces me la dejo en casa. Claro. Hay que romantizar. Ir tachando. A ver, la niña, la de los soniditos. Ay, por favor, Ángel. Bueno, el tema, que lo que yo quería decir es que yo esto de utilizar el guante para coger el tomate y la naranja y... Vamos a ver, si luego lo vamos a lavar, ¿qué más dará que yo lo coja con mi mano? No, por ahí no, No. Por ahí no. Pues yo lo cojo con la mano y luego lo voy a lavar. Igual que has eructado antes, que decir. Lo tuyo va de... Es decir, pero cuando tocas uno que no te vas a llevar, ¿qué haces con él? No suelo porque yo tengo un ojo. No, el ojo no vale. El ojo no vale. Por ejemplo, el aguacate necesita tocar. Y el tomate, No como aguacate. El kiwi también. Pero además estás diciendo que solo tocas el que tú te llevas. Efectivamente. No me lo creo. Pues nos da igual si no llevas guante. Pues eso quiero decir, que lo que hay que hacer es ser un poquito selectivos con lo que vamos a coger. Pero yo no me creo que no toques el resto de fruta. Es que además si haces eso siempre te vas a llevar algo que está chusco. Para llevarte género bueno a casa hay que palparlo. Claro. Sí, total. De toda la vida de Dios, en todos los ámbitos. Pero de todas formas. No hay que volverse loco con las bacterias. Ante la duda tú tocas un melón
y no pasa nada. Efectivamente. Bueno, y luego lavas el tomate, quiero decir. Bueno, lo lavas. Las cosas para tocar bien un melón. El melón también, Eva, el melón también. también. Me parece que esta conversación ya es tiene mucho significado. Bueno, y luego quería... Estáis en otro planeta. Quería denunciarme... Eva, yo estoy en el tuyo. Son estos. Yo estoy en tu planeta. Es Astre y Rubio. Que tienes la mirada. Tienes la mirada. Están llorando de la risa por haber mencionado la palabra melón. Pero o sea, como esto si es tocar melón. Pero como si tuviesen 2 años. El programa Pero líder de la radio en 12 España. años, hombre, Eva, por favor. Me da tiempo. Luego me quería yo autoacusar. Ay, qué calor. Que el otro día fui a la charcutería, tenía cosas que hacer en la parte más opuesta y me llevé 20 números de la charcutería. Entonces, Madre mía, qué vergüenza, por favor. Eso sí que da vergüenza. No. Vergüenza, sí, por favor. estoy de acuerdo. Pero yo, con cierto gustico, escuchaba 8, 9, 10. Entonces yo iba haciendo mis cosas, yo tenía 34, todos míos. Y entonces vi a un señor que miraba el suyo cada vez que decían el número y digo yo, se le va a caer la cabeza al suelo. Porque claro, 9, 10, 12, no entendía el fenómeno. Y luego yo llegué con mucho aire de urgencia y dije, el mío, que casi no llego. No digo que esté bien, digo que lo hice. No está fatal, de hecho. No, está fatal. No está fatal tampoco, porque yo lo veo buena fíjate técnica, esa persona que está esperando y dice, ostras, me quedan 27. No puedes perder el tiempo y tampoco. en un segundo dice, pues mira, qué suerte tengo que hoy el destino me sonríe. Todas estas personas que iban delante de mí han muerto. Sí, eso sí, los 35 números que coges luego no los dejas dentro del carro. En el bolsillo. Los tiré fuera. Tu hijo hace los dibujos. Yo no podía dejar ninguna huella de aquello. Ya, claro. Madre mía. Hoy por hoy. Suena mucho Springsteen últimamente en este programa. Sí, porque aquí suena la buena música. Suena buena música. Buena música y la que traigo yo. Al grano. Bueno, vamos al último compás, porque cuando se os deja hablar... Uy, mira. Pues estamos escuchando a Bruce Springsteen porque hemos hablado de jefes y de Aquí era como la seducción. pronunciación. Lo he hecho para que No, pero dilo otra vez. ¿Lo digo bien? Sí, venga. Bruce Springsteen. A tu casa. ¿Quién es? Es como decir Esquerra Republicana. Parece otro, ¿verdad? Parece otro. Parece un cantante nuevo. Sí. Venga, vamos con el último compás. Bueno, hay mucho líder en el Hoy por Hoy, porque si Bob Pop no es un líder de opinión, que venga, que se lo vea. Oye, encima que ha estrenado La mirada de Bob, Galder y Rafa, líderes en sus respectivos campos. Pablo Ortiz de Zárate hoy nos ha recordado a Gerda Taro, nos ha explicado por qué no nos acordamos de ella cuando hablamos de Robert Capa. Todo esto ya está o en brevísimo estará en cadenaser.com, pero nos vamos a quedar con Patricia Ramírez porque hace una distinción clave entre lo que es un buen jefe y lo que es un buen líder. Para mí el jefe suele tener subordinados y el líder tiene seguidores y es distinto. Cuando tú sigues a alguien porque crees en la persona, porque te entusiasma, porque es tu Pigmalión, esa persona que es capaz de sacar cosas bonitas de ti y hacer que te las creas, ese es un líder. Y el jefe es aquel que sigues pues porque no te quedas más remedio, porque jerárquicamente está por encima tuyo y muchas veces le planteas una alternativa a lo que plantea y no la asume. Es esa persona que antes decíais que puede ser que te robe la medalla o que necesita gente mediocre por debajo suyo para que él siga teniendo luz. Mensajes. ¿Cómo os quedáis? Es impresionante. Yo no he dicho nada ahora. Es impresionante. Oye, tú que eres nuestra Pigmaliona. Yo como soy. Un día Ángel me dijo, ¿sabes la diferencia entre Sastre y yo? Que Sastre en verano tiene subordinados y yo durante el año seguidores. Pero yo no he dicho eso nunca. Lo dijiste un día. Dímelo. Lo tengo en un WhatsApp. Dímelo a la cara. Movida. Lo tengo en el WhatsApp sin Sastre. Voy a ir al supermercado donde compres tú a poner restos de guantes. No serás capaz. Mañana a las 6 volvemos, les esperamos. Pongan el despertador. Es el jefe, el amo, el patrón, el mandamás. Now you play the loving woman, I'll play the faithful man, but just don't look too close into the palm of my hand. Oh, we stood at the altar, the gypsy swore our future was right, but come the wee hours, well, maybe baby, the gypsy lied. So when you look at me, you better look hard and look twice. Is that me, baby, or just a grin in disguise? Hoy por hoy,
Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.